Belial, el más perverso de los ángeles caídos. Belial es una figura que aparece en varias tradiciones religiosas y textos antiguos, aunque su papel y características específicas pueden variar según la fuente. En algunos contextos se le considera un demonio o un ángel caído, mientras que en otros se le ve como un espíritu maligno o una personificación del mal. Su nombre, que significa sin valor o sin yugo, sugiere su naturaleza rebelde y destructiva. En la demonología cristiana, Belial es a menudo mencionado como uno de los príncipes del infierno o como uno de los 7 ángeles caídos. Se le asocia con la mentira, la perversidad, la seducción y la corrupción. Su papel es el de seducir a la humanidad hacia el pecado y apartarla del camino de la rectitud. En relatos apócrifos y algunos escritos judíos, Belial es descrito como un ser oscuro que se opone a la ley de Dios y promueve la maldad en el mundo. También se le menciona en los manuscritos del Mar Muerto, donde es presentado como el líder de los hijos de la oscuridad en una batalla cósmica contra los hijos de la luz. Belial, figura destacada en la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento cristiano, emerge como un personaje enigmático envuelto en un manto de maldad y seducción. Este ángel caído es descrito como un ser malévolo cuyas artimañas y engaños han tejido un velo de desconfianza y perdiciones. Su nombre, invocado en las Sagradas Escrituras para denotar la desviación moral y la perversión, encapsula la esencia misma de la perversidad. La referencia a los hijos de Belial sugiere una progenie marcada por la oscuridad, revelando así la profunda connotación negativa asociada con este ser celestial caído. La palabra Belial en algunas de las traducciones y términos utilizados incluyen como hombre malo, hombre inicuo, impío o malvado, sin provecho o sin valor, malvado y perverso. Estas diferentes traducciones reflejan los intentos de transmitir el significado y la connotación del término Belial en hebreo, que conlleva la idea de ser inútil, sin valor o de ser una persona terriblemente malvada. Belial es uno de los nombres que se mencionan como uno de los 72 demonios controlados por el rey Salomón. Según esta tradición, se dice que el rey Salomón tenía el poder de controlar y encarcelar demonios, y se le atribuye haberles asignado a cada uno de ellos un sello o símbolo específico. La llave menor de Salomón es un grimorio, es decir, un libro de magia que supuestamente fue escrito por el rey Salomón o atribuido a él en la tradición occidental de la magia ceremonial. Este grimorio detalla una serie de conjuros, rituales y símbolos utilizados para invocar y controlar espíritus, demonios y entidades sobrenaturales. Dentro de la llave menor de Salomón se mencionan varios demonios, cada uno asociado con un sello o símbolo específico. Esos demonios son parte de la cosmología mágica y espiritual presentada en el grimorio, y se cree que Salomón tenía el poder de controlarlos y utilizarlos para diversos propósitos mágicos. La relación entre el rey Salomón, Belial y la construcción del Templo de Jerusalén se menciona en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro Segunda de Crónicas. En este pasaje el rey Salomón decide construir el templo en Jerusalén como un lugar para adorar a Dios. En algunos pasajes se menciona que esos trabajadores se describen como hijos de Belial, que podrían entenderse como personas perversas o rebeldes. Belial, según los rollos del Mar Muerto, ocupa una posición destacada como líder de las fuerzas malignas, representando la oscuridad y la discordia. En esos textos judíos de la era del Segundo Templo de Jerusalén, el término Belial se emplea con frecuencia para denotar la adversidad, aunque algunos de esos escritos fueron considerados apócrifos por el Antiguo Testamento cristiano. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumran en 1948, revelan una riqueza de referencias a Belial en el contexto de la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. En estos manuscritos, Belial emerge como el líder preeminente de las fuerzas malignas, encarnando las antítesis de la luz y la bondad. Descrito como el ángel de la enemistad en las tinieblas, su dominio se encuentra en el abismo de la crueldad y la culpa. Los espíritus bajo su influencia son agentes de destrucción que actúan conforme a las leyes de la oscuridad. Su propósito es la perpetuación del mal y el caos, alimentando así su único deseo, sumergir todo en las sombras y el desorden. Se le da también los nombres de Señor de la Arrogancia o Señor de Orgullo y el Hijo del Infierno.
En el testamento de los 12 patriarcas, Belial se contrapone a los principios de justicia y rectitud que personifican los patriarcas. Se le describe como el instigador del pecado y el caos, ejerciendo su influencia nefasta para desviar a los hijos de Israel del camino de la rectitud. Su poder se manifiesta en la tentación, la discordia y la corrupción de las mentes y los corazones de aquellos que sucumben a sus artimañas. Como oponente de Dios, Belial busca socavar el orden divino y desafiar la autoridad celestial. Se le atribuye la creación de obstáculos y trampas para desviar a la humanidad del camino hacia la redención y la salvación. En Sodoma y otras poblaciones le rindieron culto a este demonio, Belial, pero jamás se atrevieron a erigirle altares. La ausencia de altares puede indicar que, aunque se reconocía su influencia o se le atribuían características divinas, no se le consideraba digno de veneración directa o adoración formal. En lugar de ser honrado con rituales sagrados o sacrificios, es posible que su culto se manifestara de manera más sutil, a través de prácticas menos formales o incluso a través de la aceptación de comportamientos que reflejaran sus enseñanzas o principios. Esta aparente contradicción donde se reconoce la existencia y la influencia de Belial pero no se le ofrece adoración explícita puede reflejar una comprensión ambivalente o incluso temerosa de su poder entre las poblaciones que lo mencionaban. Podría interpretarse como un reconocimiento de su papel como una fuerza oscura y corruptora, pero al mismo tiempo como un intento de evitar provocar su ira o atraer más atención hacia él. Cuando se reanudó la escritura de la Biblia en el siglo I, el término Belial había adquirido una connotación más específica como un apelativo de Satanás. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo escribió en su serie de contrastes paralelos, como en 2 de Corintios, donde pregunta ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial?, se interpreta que Jesús representa la incorruptibilidad, mientras que Belial simboliza la corrupción que afecta a los pueblos de la tierra. Esta interpretación se basa en la comprensión de que, para el momento en que Pablo escribió sus epístolas, Belial se había convertido en un símbolo del mal equiparable a Satanás. Por lo tanto, al contrastar a Cristo con Belial, Pablo está resaltando la diferencia entre la pureza y la santidad representadas por Cristo, y la depravación y la corrupción personificadas por Belial. Referencias como Isaías y Ageo, que mencionan la corrupción de los pueblos, se pueden entender como ejemplos de la influencia destructiva de Belial sobre la humanidad y la necesidad de apartarse de sus caminos para abrazar la rectitud y la salvación ofrecida por Cristo. En su obra El paraíso perdido, John Milton ofrece una descripción impactante y vivida de Belial, retratándolo como un espíritu profundamente corrupto. Milton presenta a Belial como el último de los ángeles caídos, destacando su impureza y su inclinación hacia el vicio de manera tan extrema que no necesita ningún honor o adoración externa, ya que es suficiente por sí mismo. El pasaje sugiere que, aunque Belial no sea adorado formalmente en templos o altares, su influencia se extiende insidiosamente por todas partes. Se le describe como presente en los templos y altares incluso cuando el sacerdote reniega de Dios, lo que refleja una presencia maligna que se infiltra en los lugares más sagrados y los corrompe desde dentro. Además, Milton destaca que Belial reina en los palacios, cortes y ciudades corrompidas, donde el libertinaje y la violencia son desenfrenados, y donde los actos de ultraje y deshonor se elevan por encima de todas las normas morales. El autor hace referencia a eventos bíblicos como los relatos en los libros de Samuel y Jueces, evocando las imágenes de la ciudad de Sodoma y la noche en Gaba, donde la maldad y la depravación alcanzaron niveles extremos. Estos ejemplos ilustran la influencia destructiva de Belial y su capacidad para incitar a la humanidad hacia el pecado y la degradación moral. Los rollos del Mar Muerto, incluyendo el rollo de guerra y los himnos de acción de gracias, ahondan en la idea de que Belial está bajo la desaprobación de Dios. En esos rollos también se relata un sueño de Amram, padre de Moisés y Aarón, donde Belial emerge como una entidad malévola que desafía la autoridad divina. Este sueño ilustra la percepción de Belial como una fuerza destructiva que busca desestabilizar el orden divino. En el libro de los Jubileos y en el Génesis apócrifo se hace referencia a los israelitas no circuncisos como hijos de Belial. Eso sugiere una asociación entre la falta de circuncisión y la figura de Belial. Belial es una entidad a la que los hechiceros o practicantes de la magia oscura recurren en busca de poder.
Los hechiceros pueden invocar a Belial u ofrecerle culto como una forma de obtener habilidades místicas o alcanzar objetivos ambiciosos, a menudo a expensas de la moralidad y la ética. En algunas tradiciones se describe que ciertos cultos o prácticas religiosas paganas podrían haber incluido sacrificios humanos u ofrendas, rituales en nombre de deidades asociadas con el mal, como Belial. Y Belial en este siglo XXI ha resurgido con mucha popularidad, sobre todo en los videojuegos y otros medios de entretenimiento, así como en otros medios como cómics y novelas gráficas. Belial a menudo es representado como un antagonista poderoso y malévolo. Su asociación con el mal y la oscuridad lo convierten en un personaje atractivo para historias de fantasía y ciencia ficción, donde su presencia puede añadir un elemento de conflicto y desafío para los protagonistas.